capítulo de Daniel. La semana pasada hicimos capítulo 7, el final del 11 y 12, y hoy haremos capítulo 9 y 10. Son textos complicados, son palabras complicadas, visiones complicadas, y se ha escrito mucho acerca de ello. Así que hoy vas a tener que tener un poquito de paciencia a ver cómo desgranamos todas estas cosas. Pero lo primero que me sorprendió es algo que me he preguntado, nos hemos preguntado muchas veces, ¿no? ¿Por qué Dios no se muestra más obviamente a nuestros ojos? Oramos por personas que no creen, le decimos, pero ¿por qué no se le muestra a Dios directamente? Y leyendo el capítulo 10, en cierta forma nos da una respuesta muy clara. Dios no se presenta a las personas porque quiere precisamente que se salven. Mira lo que le pasa al santo Daniel cuando, santo me refiero porque era un hombre devoto a Dios, cuando se le presenta Dios delante de él. Es como casi le da una onda expansiva, ve un ser tan radiante que se cae al suelo. Y cuando le habla es como si le hablase un estadio de fútbol entero lleno, y esta onda expansiva de este ser radiante lo deja sin conocimiento, lo tiene que despertar, solo es capaz de ponerse a cuatro patas, y este hombre le habla y Daniel pierde toda su fuerza, se siente desfallecido. ¿Qué pasaría si Dios se le apareciese no a Daniel, un hombre que lo buscaba y que era devoto a él, sino a alguien abiertamente que lo rechaza o simplemente que lo ignora? ¿Qué le pasaría? ¿Qué pasaría si vieran a Dios en su realidad, en su santidad? Un Dios que es totalmente santo y puro, un Dios que es increíble. El pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a adorar a un becerro cuando no ve a Moisés, y le dice Dios en Éxodo 33:5, si yo subiera un momento en medio de ti, te consumiría. Cuando dice si no veo a Dios, no creeré, ¿qué pasaría si se mostrara delante de tu incredulidad? ¿Qué te pasaría a ti? ¿Quieres ver una visión real y literal de Dios? Yo sinceramente no. Después de leer este capítulo, prefiero la suave brisa que Dios me susurra cuando le oro. Prefiero la satisfacción de leer a Dios en su palabra y ver cómo hace que toda mi vida tenga sentido. Prefiero la dulce sensación de saber que está conmigo y en mí cuando me rodea. Prefiero leer de Él cuando se encarnó en humano, humilde, accesible y matable, para que la gente no saliera despavorida, sino se acercara a Él, se arrodillara y lo abrazara. Te aseguro en esta mañana que no quieres ver literalmente a Dios, pero Dios sí quiere que lo palpes, como dice Pablo en Hechos 17. Dios te da una forma de entenderlo, de acercarte a Él y no quedar fulminado. Dios no quiere esconder si no lo está haciendo, te habla continuamente, me habla continuamente. Quiere que te acerques a Él en una forma que lo puedas comprender. Dios está cerca de ti. Dios quiere que lo busques y promete que todo el que lo busca lo encuentra. Dios ha facilitado formas en que esta humanidad, en que tú y yo, pecadores, nos podamos acercar a Él y podamos llegar a entenderlo y entender el inmenso amor que tiene Él de no presentarse ante nosotros. En esta mañana puedes palpar a Dios, en esta mañana puedes encontrarlo y puedes saborear y sentir y saber todo lo que Dios tiene para ti en esta vida y disfrutar de una vida cerca de Él. Así que, ¿cómo nos comunicamos con Dios? En Daniel capítulo 10 se presenta en una forma de visión. Hemos estado un poco hablando de lo tremendo de esta visión. En el mundo musulmán se hablan de apariciones de Jesús, ¿no?
La forma más común es la de orar. Y el capítulo 9 es una oración de Daniel. Y es un modelo precioso para lo que podrían ser nuestras oraciones. Así que voy a volar porque hay 70 semanas y hay Príncipe de Persia y no es un juego de la Play y hay otras cosas. Así que voy a volar con las características de la oración de Daniel. Pero te emplazo a que vayas al capítulo 9, lo leas y puedas modelar tus propias oraciones. Lo primero de todo, Daniel está leyendo la Biblia, utiliza la Biblia para orar. ¿Cómo pedir? ¿Qué pedir? Pues, ¿dónde puede encontrar la voluntad de Dios? ¿Cómo hacerlo? Va a la Biblia. ¿Y qué ora? Las propias promesas de Dios. Está leyendo Jeremías 25, 11 al 12, en los que dice que después de 70 años volverán del exilio. ¿Y qué le pide Daniel? Que haga lo que ha prometido. Dios es un Dios relacional y quiere que le pidas cosas que ya sabes que te quiere dar y quiere que te relaciones con Él. Daniel estaba utilizando la forma en la que Dios se había revelado, que es la Biblia. Decía Voltaire, para hablar conmigo, fija los términos. Es decir, para hablar, para comunicarnos, tenemos que utilizar el mismo lenguaje y las mismas palabras de la misma forma. Para entender el lenguaje de Dios, para saber su voluntad, para entender lo que ha prometido, para saber cómo comunicarte con Él, Dios se ha traducido y se ha contextualizado a través de la Biblia. No puedes comprender a un Dios infinito, eterno, espiritual, trascendente, totalmente a través de la Biblia. Pero si puedes entender una adaptación de quién es Dios, tienes que ir a su Biblia, a su propia revelación. Y esta es la única forma real en la que te puedes comunicar con Él y puedes orar de una forma inteligible y de una forma que puedas comunicarte realmente con Dios. Así que Dios nos habla a través de su Biblia y nosotros le contestamos en oración. Y utiliza ropas ásperas, hace un ayuno, es decir, hace algo exterior que le ayude a orar por su pueblo. Dice Graham Bennion, orar por un mundo que se pierde mientras bebes champán no tiene mucho sentido. Así que podemos hacer cosas físicas exteriores que nos ayuden a orar. Ayunar, cuando te duele algo mucho, cuando estás muy angustiado, dejas de comer, te predispone a concentrarte en algo, a arrodillarte, cerrar los ojos, ir a un sitio apartado, cosas exteriores que te ayuden a orar. Y esto es lo que hace Daniel. ¿Y cómo se acerca a Dios? Versículo 4, reconoce quién es Dios. Dios es grande. Acercarte a Dios para manipularlo, para hacer lo que tú quieres, no es entender quién es Dios. Y no solo eso, sino en el versículo 5, se presenta ante Él totalmente humillado y confiesa su pecado, confiesa su naturaleza, quién es Él. Y me encanta porque no acelera el proceso. Yo empiezo a veces a echar una bronca y al medio minuto estoy hablando de un juego de la Play de mi hijo, no sé ni cómo me ha cambiado la conversación. ¿Está por aquí? ¿Ha venido? ¿Han venido los adolescentes? No, no se ha quedado, vale, pues puedo hablar tranquilamente. No sé cómo lo hace, pero hasta arriba. En nada me ha cambiado Daniel no lo acelera. Hemos pecado, versículo 5 y 6, cometido iniquidad, actuado impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y ordenanzas, no hemos obedecido. Versículo 10, no obedecimos, todo Israel traspasó tu ley apartándose. ¿Eres consciente de tu maldad o lo intentas minimizar o encontrar excusas o todo el mundo lo hace o estamos en otra época? Y no es una competición de a ver cuánto culpables nos sentimos, sino es un ejercicio de honestidad, de entender y reconocer tu pecado y de reconocer la podredumbre que tienes dentro de tu propia vida y de reconocer la bestia, como decíamos la semana pasada, que lucha en tu interior por dominarte, por salir, por conseguir tus propios deseos. Y no hay que acelerarlo, hay que presentarse delante de Dios y reconocer lo grande que es y lo que nos ha amado, incluso por los pecadores que somos nosotros. Y una cosa que es increíble, está exiliado, ha sido apartado de su familia, probablemente le habrían quitado sombría y dice, Dios, eres justo. Versículo 7, tuya, Señor, es la justicia. Es reconocer
que somos pecadores, que vivimos en un mundo corrupto y pase lo que pase, Dios es justo, Dios es bueno y pase lo que pase, Él sabe por qué pasan las cosas. Y dice, y nuestra la confusión de rostro. Daniel admite la vergüenza y la confusión. A veces nos pasan cosas y decimos, bueno, Dios sabrá, pero a medida que dura el sufrimiento o lo largo que se extienda, aumenta nuestra confusión y nuestras preguntas. A veces al principio tenemos un arranque como Job de el Señor sabrá las cosas, pero a medida que se alarga el sufrimiento, sube de intensidad, nuestra es la confusión de rostro. Nos confundimos, no entendemos, clamamos y decimos, Señor, ¿por qué? Pero tenemos que saber en el fondo que Él es justo y que Él es bueno por todo lo que ha hecho. Dios durante 664 años aproximadamente estuvo con paciencia esperando que Israel fuese la nación que tenía que ser, una nación santa para que todo el mundo pudiese ver la diferencia de tener a Dios o no tenerlo. Pero ellos se empeñaron en ser igual que los demás. Y Dios les advirtió, si seguís mis mandamientos, os haré prosperar para que los demás os vean y puedan aprender. Pero si no, versículo Levítico 26, 16, enviaré terror, extenuación, tormento del alma, malas cosechas, los enemigos robarán. Levítico 26, 19. Y si no me escucháis, no lloverá y no habrá cosecha. Y si no me escucháis, 25, seréis tomados por los enemigos y tendréis pestilencia. Y si no me escucháis, Dios estaba con paciencia, haciéndoles reflexionar a través del dolor. Si todo nos va bien, no nos acordamos de Dios, normalmente. Es cuando va mal, que Dios nos recuerda que esto no es todo lo que hay y que tenemos que mirar hacia otro lado. Y esto es lo que hizo con el pueblo de Israel. Así que pase lo que pase, tenemos que aceptar que Dios es justo. Y dice Daniel, tú eres justo y como hiciste con Egipto, versículo 15, como hiciste con la liberación de Egipto y sacaste al pueblo de Israel, lo volverás a hacer. La historia del mundo está lleno de actuaciones de Dios milagrosas y reales en vidas de personas. Y todo lo que lo hemos conocido, hemos visto la mano del Señor en nuestras vidas. Igual que lo ha hecho antes, lo volverá a hacer. Y si no, pregunta a cualquiera de los que está aquí, que crea en Dios y haya tenido una vida con Dios y te contará de las cosas que ha hecho Dios en nuestras vidas. Así que Dios ha transformado vidas y las seguirá transformando. Y oramos con esa fe de que Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Y lo que me encanta de Daniel, una de las cosas que más me sorprendió del estudio de este libro, versículo 20, es que Él confiesa el pecado del pueblo, Él se hace parte de ese pecado, todos nos sentimos responsables de lo que estamos haciendo, lo que va mal en la iglesia, todos somos responsables, lo que va bien, todos somos responsables de lo que está pasando aquí. Pero también confiesa su pecado personal, se hace directamente culpable de lo que está pasando. Y lo que más me ha gustado de este libro es descubrir esta verdad, en el que yo siempre había pensado, Daniel venía del pueblo de Israel, tiene sus buenas prácticas, adora a Dios, viene Babilonia, un pueblo pagano, se lo lleva y él se mantiene firme. Pero eso no es lo que estaba pasando. Lo que pasó es que Israel era tan malo o peor que Babilonia, porque sabiendo de Dios hacía igual o peor que Babilonia. Sacrificaban niños, hacían idolatría, tenían prostitución, dice que prostituían sus hijas en los cultos, oprimían al pobre, a la viuda, eran igual o peor que el resto. Así que Dios dice, ¿queréis ser igual? ¿Queréis competir en guerra, en intentar riqueza? Pues allá vosotros. Y Daniel, teniendo este trasfondo totalmente corrupto, viene a otro país totalmente corrupto y decide revelarse a su pasado y a su presente. Y eso hace que modifique, que mejore el futuro de todos. Él se revela a su pasado, a los reyes corruptos, a su nación corrupta y se revela al país corrupto en el que lo han traído. Y esto para mí es una gran enseñanza, que puede ser el primero en romper un ciclo
de corrupción, de maldad y de pecado. Puedes ser tú el primero en tu familia que encuentra a Dios. Y si eres cristiano, puedes ser mejor generación que la anterior. Puedes acercarte más que tus padres a Dios. Puedes llegar a más gente que tus padres. Puedes ser generación más pura y más devota. ¿Y qué pensarán tus padres si esto pasa? Llorarán de alegría, ¿verdad? Puedes ser mejor que la generación anterior. ¿Y saben en qué podéis ser mejor también? En ser la generación más activa por Dios. Capítulo 10. ¿Por qué dice Dios que actúa? Porque su amado le llama a Daniel su amado. El verbo que le llama le dice eres muy amado, pero literalmente le dice eres ansiado. Coge y contesta, es decir, lo más activo que podemos hacer para avanzar el reino de Dios es orar. Podemos enseñar, podemos dar clases, podemos limpiar, podemos hacer todo lo que podemos hacer en la iglesia, pero ¿saben cuál es la acción más activa y que más cambia cosas? La oración, porque estás pidiendo que Dios actúe en vez de actuar tú. Y esta puede ser una generación que cambie y que sea una generación que ore más y que busque a Dios y que sea mejor que la anterior y que haga que el culto de oración no sea el menos asistido, sino el más. Y que haga que buscar a Dios no sea casi un accidente diario en el que oras por la comida, sino que realmente se reúnan y busquen a Dios en oración. Daniel fue mejor que sus antepasados y nosotros, Dios también puede hacer que lo seamos. Y Daniel en su oración reconoce el Evangelio. Versículo 9, 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo, haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 18. No elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias. 19. Perdona por amor de ti mismo. No nos perdones porque hemos cambiado, que según Daniel ni lo han hecho. O porque hemos empezado a hacer el bien, porque estamos intentando hacer cosas buenas. Ni siquiera porque estamos afligidos y nos sentimos culpables. Porque cuando te sientes muy culpable, crees que te mereces el perdón, ¿no? Haces algo malo. Haces algo malo a la persona con la que convives, que es con la que normalmente haces más cosas malas. Y te sientes de verdad, cariño, de verdad, que lo siento mucho. Y la otra persona sigue dolida y entonces le soltamos cosas como, oye, ya te he pedido perdón, ¿qué más quieres, no? Me merezco que me perdones porque yo me siento mal, no me puedo sentir peor, ¿no? O me siento fatal, deberías perdonarme, o hace tanto tiempo de esto, ¿vas a seguir con lo mismo? Te he compensado, estoy intentando compensarte, es decir, podemos pensar que por sentirnos culpables o por intentar hacer el bien a la otra persona, nos merecemos el perdón de la otra persona. Pero esto no es así delante de Dios. ¿Has visto la reconciliación entre un violador y asesino ante los padres de la víctima? La persona parece realmente arrepentida. Pero ¿de qué le sirve a la familia su arrepentimiento? ¿Qué podemos añadirle a Dios arrepintiéndonos? Nos da algo en el cuerpo de que esa persona no se merecería el perdón, que debería sufrir. Y por otro lado sabemos que si la familia no perdona, nunca vivirá en paz, que está en la naturaleza del ser humano de perdonar o se va a envenenar. Así que el perdón de Dios no viene porque nos hayamos arrepentido de verdad o porque nos sintamos culpables. No podemos pagar el mal hecho con culpabilidad, ni siquiera con buenas acciones. La gloria de Dios ha sido manchada, no podemos compensar a Dios. Dios no decidió perdonarnos porque nos íbamos a sentir mal. Dios nos decidió perdonarnos
porque está en la naturaleza de Dios ser misericordioso y amar. Dios es el que toma la iniciativa antes de que nosotros ni siquiera nos sintamos mal acerca de las cosas que hacemos, ni siquiera nos demos cuenta que vivimos una vida en la que ignora a Dios. Dios tomó la iniciativa mucho antes, porque está en su naturaleza perdonarnos y amarnos, y está en su naturaleza relacionarse con nosotros, y tiene el ansia de estar con nosotros. El Dios de los cielos, el Creador, ese ser que si se nos presentara aquí nos podría fulminar, nos desintegraríamos ante su gloria y su santidad. Tiene ansia, le dice a Daniel, mi ansiado, mi amado, de estar con nosotros. Y este es el Evangelio, que Dios nos amó tanto, que dio su vida para que nosotros no tengamos que morir una vida, una muerte espiritual, y podamos estar para siempre con Él. No te lo mereces, no me lo merezco. Dios lo ha hecho porque ha querido, y esto te hace apreciar más lo que ha hecho en tu vida. Así que esta es la oración de Daniel. Y Daniel contesta, mira, antes de que terminaras de la oración, desde que empezaste a orar y te humillaste, capítulo 10 dice, Dios ya ha contestado, pero Daniel no lo ha visto. No ha visto al pueblo volviendo a Jerusalén, pero Dios ya ha contestado. Y en el capítulo 10 le dice que no le ha podido contestar antes. Dice que estaba, versículo 10:3, 3 semanas orando, y después le dice el Dios que llevaba 21 días en el que el príncipe de Persia estaba con él, en cierta forma resistiéndolo. 3 semanas y 3 semanas. Es decir, ya yo te he contestado, pero hay una batalla espiritual que tú no sabes. Lo que yo aprendo de esto es que Dios siempre contesta, siempre te escucha, pero Él tiene sus propias razones en las que por qué contestarte, cuándo contestarte y cuándo pasan las cosas. Y ese tiempo es perfecto. Tú no puedes querer nada más que eso. Y tenemos que ser conscientes que cuando pedimos algo, tenemos que querer a la vez que se haga exactamente como Dios quiere y no como queremos nosotros. Porque si no, iba a ser imperfecto. Porque si no, al final íbamos a salir perdiendo. Y vamos a hablar de esta batalla espiritual. Intentamos aquí hablar de todos los temas y no escabullir ninguno. Y habla de una batalla espiritual tremenda en la que un ser que por su descripción entendemos que es Jesucristo, algunos creen que es un ángel, pero nunca jamás se ha dicho cosas de un ángel como era como el berilio, su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus pies como de calor de bronce bruñido. Nos recuerda la descripción de Jesús en el Apocalipsis, ¿verdad? Pues Jesús de repente dice que ha sido, en cierta forma, retenido o ha luchado contra el príncipe de Persia. Y después vendrá el príncipe de Egipto, y la duda de si es un ángel o es Jesucristo es que el ángel Gabriel tuvo que venir a ayudarlo. ¿Tuvo que venir a ayudar a Dios? Bueno, primera enseñanza. Hay una batalla espiritual que nosotros no vemos. Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que vemos no es lo único que existe. Hay mucho más. Si lo físico es creación de Dios, lo espiritual también es creación de Dios, y hay una batalla espiritual involucrada con nosotros. Así que hay un mundo espiritual que tiene cierto dominio sobre las cosas espirituales, obviamente, pero también sobre la física. Y eso es lo que nos habla de Daniel 10. No, tienen un jefe, el príncipe de los demonios, que dice que es el príncipe de este mundo. Pero ¿cómo es que Jesús necesita ayuda? Porque Dios se limita a sí mismo. ¿Verdad que Dios nos pone en esta tierra y se limita a sí mismo? Nos da unas normas en las que durante nuestras vidas podemos aplicar
tenemos ciertas capacidades para hacer el bien o el mal, para mejorar este mundo o contaminarlo, para curar o para matar. Dios limita su intervención dentro de este mundo para que nosotros podamos tener una libertad y un ámbito de posibilidades en la que poder desarrollarnos, desarrollar nuestro carácter, desarrollar nuestras acciones, etcétera, etcétera. Y parece que en el mundo espiritual hace exactamente lo mismo. Dios se limita y les da ciertas capacidades, ciertas normas y ciertos dominios. Y según lo que hagan, nos dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Llegará un punto en que juzgaremos qué es lo que ha pasado ahí. Así que sabemos que los ángeles tienen ciertos dominios en esta tierra. A Jesús se le ofreció, Satanás le ofreció, ¿qué le ofreció? Los reinos de esta tierra. Tenía cierto dominio sobre esta tierra. ¿Y qué hacen estas batallas, estos ángeles? Pues intentan influir en nosotros, en la obra de Dios en nosotros. Son como estrategas intentando actuar e influir. Pero nosotros somos dueños de nuestras acciones, de cómo reaccionamos. ¿Acordáis de Job? Satanás lo ataca y él, ¿qué tiene que hacer? La batalla de su corazón, ¿verdad? Él no está pensando él está pensando que por qué Dios lo ha permitido, y eso es lo que tiene que luchar. ¿Y nosotros qué hacemos en esta batalla? ¿Qué hace el enemigo en esta batalla? Pues hace muchas cosas. Intenta cegar al mundo para que no lo vean. 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Intenta cegar a las personas para que no vean esta realidad y no piensen en Dios. Intentan engañar al mundo, Apocalipsis 12:9. Satanás, el cual engaña al mundo entero. Quita palabra plantada si lo dejan, Mateo 13:14. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Cuando le hablamos a alguien, el enemigo intenta que eso no germine, que eso no esté ahí. Para la actividad misionera, 1 Tesalonicenses 2:8. Por lo cual quisimos ir a vosotros, pero Satanás nos estorbó. Persigue a los cristianos, Apocalipsis 2:10. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, etcétera, 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 etcétera. Los bautistas tenemos la tendencia a domesticarlo todo, incluyendo lo espiritual. Y no nos gusta hablar de estas cosas, ¿verdad que no solemos hablar de estas cosas? De las huestes y de la batalla espiritual, porque nos gusta tenerlo todo controlado, bajo dominio y estas cosas. Pero decía C.S. Lewis, es tan malo, o el diablo está tan contento en que lo ignores como en que te obsesiones con él. Así que no podemos dominar esto, existe y tenemos que ser conscientes. Nos habla aquí, nos habla en otras partes. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Qué nos concierne esto a nosotros? Uno es saber que está ahí, saber que Dios tiene sus razones y saber que hay una batalla que se está lidiando que nosotros no sabemos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros personalmente? ¿A Daniel qué le dice que tiene que hacer? ¿Qué le dice a Daniel que haga? Nada. Daniel tiene que hacer lo mismo que siempre, orar 3 veces al día, seguir fiel al Señor, seguir siendo diferente a su nación y a la nación en la que estaba. Y mira lo que nos dice el apóstol Pablo que hagamos nosotros. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y ahora nos dice que tenemos que hacer. Por tanto, ¿cómo se lucha esta lucha? Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, estar firmes. Está hablando que aquí nosotros estamos aquí solo para defendernos. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Leedlo conmigo. Y calzados con los pies del apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de y la espada, que es la palabra, ¿haciendo qué?
orando en todo tiempo. Este ámbito a nosotros no nos concierne. No tenemos que atar demonios territoriales, ni encontrar y reprender huestes. No tenemos que, habéis oído que llega una campaña de evangelización a un sitio y tienen que sentir quién es el demonio que domina ese lugar para atarlo. Esto no es bíblico. Dios ya ha triunfado y despojando, Colosenses 2:15, a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Dios ha triunfado, la guerra está ganada, pero cuenta cómo resistimos los coletazos de la resistencia demoníaca. ¿Y cómo lo resistimos? Con verdad, con justicia, haciendo justicia, llevando el evangelio de la paz, aumentando nuestra fe, aumentando la certeza de nuestra salvación y comunicándosela a otras, involucrándonos en la palabra de Dios, que es la espada, y orando en todo tiempo. Nuestra vida espiritual y nuestra vida en esta tierra es la forma en la que resistimos. Esa es la batalla que nos concierne a nosotros. La batalla de nuestra fe. Eso es lo que nosotros hacemos. Lo otro ya lo hace Dios. Así que preocúpate de batallar tu corazón. Preocúpate de batallar tu vida. Y último tema. Os dije que tenías que tener un poquito de paciencia. Así que nos vamos a meter en los 70 años. 70 años divididos en 3, que serán 70 años, después 7, estos 70 años divididos en 7, en 62 y una semana dividida en 2, en 3,5 y en 3,5. Vale, si no eres matemático como yo, todo esto te sonará a mucho lío. Y hay 2 aspectos fundamentales. Primero, el exilio se acabó con Ciro, pero en realidad Daniel nos dice que ese no fue el verdadero exilio. Eso fue como una muestra del exilio, una pequeña vuelta. Zacarías 1:12, y respondiendo el ángel del Señor dijo: oh Señor de los ejércitos, ¿hasta cuándo nos tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? Es decir, décadas después, en el 519, el profeta Zacarías le dice a Dios que todavía están en el exilio, pero están ya en Jerusalén. ¿Qué es lo que está diciendo? Es que el pueblo de Dios sí pudo volver, pero eso solo fue una muestra. El verdadero exilio todavía no ha pasado. La verdadera vuelta a casa todavía no ha ocurrido. Eso ocurrirá cuando estemos con nuestro Señor. Cuando el Señor venga a esta tierra, la cambie y instaure su justicia, terminará de verdad el gran exilio. En realidad, Daniel 9:13 dice que el pueblo no se ha arrepentido, y una de los prerequisitos para que pase el exilio de verdad, el exilio, es que el pueblo esté totalmente arrepentido, pero en realidad no se ha arrepentido. Y en Daniel 12:7, que está hablando, todos los autores están de acuerdo que Daniel 12 está hablando del final, cuando Dios vuelve y para los reinos de esta tierra y establece su reino. Y dice: y yo oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estamos en exilio, no estamos en casa. Todavía eso no ha pasado. Santiago 1:1, a las 12 tribus que están en la dispersión. Primera de Pedro 1:1, a los expatriados de la dispersión. No estamos todavía en casa. Así que este exilio general se terminará después de las 70 semanas. Vamos a por las 70 semanas. 70 semanas, ¿están de acuerdo? Casi todos. Se ha escrito más acerca de estos versículos que acerca de cualquier otro versículo en la Biblia.
Así que entre todas las teorías yo voy a intentar explicar lo que yo entiendo. Dentro de la Iglesia hay muchísimas otras opiniones. Salvador dio una serie de estudios durante diferentes viernes acerca de el final y tiene otra visión, Michael tiene otra visión, Eduardo tiene su propia visión, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que yo entiendo, ¿de acuerdo? 70 semanas están divididas, son 70 semanas de año, es decir, 7 por 7 son 70, perdón, son 490 años más o menos, y lo divide en 3. Primero, una semana de 7 años, multiplicado 7 por 7 son 49. Si tú cuentas desde la invasión de Nabucodonosor y el exilio general hasta el edicto de Ciro, pasan 49 años. Podrías coger esa primera parte. Y después, los 69 semanas son 466 años. Si tú cuentas desde que Nehemías tuvo el edicto de volver a reconstruir los muros, que nos habla de restauración de la plaza y el muro, hasta la muerte de Jesús, pues pasan esas 62 semanas, que son 432 años. Así que podemos encontrar años exactos que cumplen esta profecía. El problema viene que en realidad lo del edicto de Nehemías, por ejemplo, es bastante después de Daniel, o sea que el problema viene en la última semana, que una semana dividido en 2 está hablando de cuando los romanos destruyeron el templo y la ciudad de Jerusalén y del resto del tiempo que ya han pasado 2000 años. Es decir, la última semana es simbólica. Coger las otras 62 y una semana literales se puede, pero creo que el mensaje es otro. Creo que el mensaje es más simbólico. Os lo explico. 7 es el número perfecto, es decir, en diferentes periodos Dios está haciendo perfectamente lo que quiere y el plan de Dios se va a hacer y se va a completar. Y Dios en Levítico 26 dice 4 veces, Levítico 26, 18, yo volveré a castigaros 7 veces. 26, 21, añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas que vuestros pecados. 24, y os heriré aún 7 veces. 28, yo os castigaré aún 7 veces. Es decir, yo os castigaré de forma completa. Y cuando viene Daniel, le dice, yo os redimiré 7 veces, 70 veces 7, 62 semanas 7, yo os redimiré y os sacaré del exilio y os perdonaré de forma completa. En Levítico les dice, os castigaré 7. En Daniel les dice, mi plan de redención es 7 por 70 semanas, por 7, por 1, etcétera, etcétera. Así que podemos entender esto. Primero, la reconstrucción del templo inicial. Los israelitas pudieron volver a Jerusalén. Segundo, un periodo más grande entre la reconstrucción y la muerte del Mesías, en el que se acabó el pecado. Jesucristo ya acabó el pecado. Y Jesucristo ya vino sobre las nubes. Mateo 26, 64, 65. Tú lo has dicho y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ya está pasando. Entonces, la última semana se divide en 3,5 y en 3,5. 3,5 según Santiago y Apocalipsis son periodos de persecución. Vinieron los romanos y arrasaron por Israel, por Jerusalén. Y ahora estamos en el otro periodo de persecución. ¿Ha habido alguna época en los últimos 2000 años que no se haya perseguido cristianos? Podrá haber un año por ahí, pero estamos en el periodo de persecución, pero 3,5 es la mitad del número perfecto 7, es decir, es un periodo limitado e imperfecto porque se persigue a los hijos de Dios. Así que concluyo. Estaréis contentos de que concluya esta parte difícil. Resumen de la segunda parte de Daniel. Este es el resumen. El mundo, los reinos de este mundo en realidad son
bestias híbridas. Se intentan oponer a Dios, intentan reinar en vez de Dios. Por un lado, a veces intentan que ignoremos a Dios o nos entretengamos con cosas y nos olvidemos de Dios, o por otro lado, desmenuzan a los hijos de Dios. Vas a muchos países en el mundo y ves la persecución que hay. Pero viene uno que reinará no como una bestia, sino como un humano, como un hijo del hombre que es Jesús. Y este vino y quitó de forma permanente el pecado, derrotó la muerte, resucitó. Es el que tiene el antídoto de la muerte. Y gobierna y gobernará no como una bestia, sino como un hombre. Y cuando venga al final, capítulo 12, versículo 12, unos serán despertados para vida eterna y otra para vergüenza y confusión perpetua. La confusión de sus hijos durante esta persecución que nos preguntamos ¿por qué? Se pasará a aquellos que perseguían a los hijos de Dios y ellos se preguntarán entonces ¿por qué? Pero ahora concluyo con esto. El gobierno de Jesús en tu vida es dulce y tierno. Es firme, te recuerda quién eres y recuerda tu pecado. Te hace mejorar. Y es el gobierno más amoroso y el único que realmente te hace sentir en tu hogar. ¿Verdad que el hogar es aquel sitio donde están tus seres queridos? ¿Qué pasa si de tu casa se van tus seres queridos? Ya no es tu hogar, ¿verdad? Es una casa. A no ser que vivas solo durante mucho tiempo, ya se te vuelve a la sensación de hogar. Pero al final, donde están tus seres queridos, ese es tu hogar. Si sientes que esta tierra realmente no es lo que tendría que hacer, no es tu verdadero hogar, no te sientes cómodo con lo que está pasando, deja que tu Padre Celestial venga a tu vida. Él te hará saborear lo que es un hogar de verdad. Él te hará entender cuál es tu familia de verdad, la definitiva y la eterna. Tenemos un hogar en Dios y puedes pedirle que venga a tu vida. Vamos a terminar con una canción y una oración.